Clase 1.4. Simetría. Nos dice el ejercicio 1 del problema. Al mover el triángulo 1 de la imagen se puede sobreponer al triángulo 2. Es decir, que el triángulo 1 es exactamente al triángulo 2, lo único que haya sucedido algo para que no esté en la misma dirección, pero si nosotros tomamos el triángulo 1, le damos vuelta y lo colocamos encima del triángulo 2, van a ver que coincide, o sea, se puede traslapar. Ahora, nos pide que identifiquemos los puntos A' y B' en el triángulo 2, a los cuales se sobreponen los puntos A y B al mover el triángulo. Es decir, que nosotros tenemos que identificar el vértice que corresponde a A del triángulo original y a B del triángulo original, y que tienen la correspondencia ya con este triángulo nuevo que se ha movido, que se ha traslapado. Entonces vamos a ver que el vértice A es el que está en la parte superior, es el único vértice, entonces por lo tanto este de acá tiene que ser A'. Ahora, si nos fijamos, el vértice B está en la parte de abajo a la derecha, pero no forma 90. Y si nosotros nos vamos aquí, vemos que el ángulo que está a la derecha es este, pero este es de 90 grados. Entonces tendría que tener correspondencia con este vértice C. Entonces, si este es A' y este sería C', porque aquí es donde hay 90 grados y aquí también hay 90 grados, entonces este es correspondiente con este. A este vértice le tocaría ser B'. Ojo que aquí en la clase anterior no siempre se da que solo porque el hecho que parecía a la derecha o a la izquierda, pues en la otra figura también así va a aparecer. Aquí hay que tener un poco más de análisis, como si nosotros le diéramos vuelta al triángulo, entonces lo giráramos y veríamos que este punto B, el vértice B, corresponde aquí con este punto B', que sería el vértice. De ahí nos dice en el literal B que nos pregunta cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2. No es traslación porque en la traslación simplemente agarramos la figura y la vamos arrastrando, ya sea hacia abajo, hacia arriba, a la izquierda. Aquí ha habido un giro. Entonces vamos a decir que ha habido simetría o se tiene que haber hecho simetría. Es decir, de que aquí hay una recta en la cual se ha aplicado la simetría, que esto funciona como espejo y aquí se proyecta el resultado de la vuelta. Así como en el espejo, nosotros vemos algo en un espejo y pareciera que está al revés, que lo que tenemos a la derecha pues aparece a la izquierda. Entonces así aparece acá, porque por ejemplo el punto B que nos aparecía a la derecha, ahora aquí nos aparece en la reflexión a la izquierda. Ya tenemos el ejercicio 1, el 1, y ahora tenemos que hacer el ejercicio 2. En el 2 nos dice el cuadrilátero AB', C', D' del lado derecho se ha tenido a mover el cuadrilátero ABCD. Traza los segmentos por los que se conectan los vértices correspondientes. Es decir, tenemos que trazar los segmentos de los vértices que corresponden entre sí. Por lo general llevan la misma letra. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento que va desde A hasta A'. Entonces sería este A'. Luego tenemos aquí el que va de B a B'. Entonces este sería el segmento BB'. Y de C a C', su otro correspondiente. Entonces aquí tenemos C'. Y por último el D a D'. D'. Ahí está. Ya trazamos lo del literal A, que son los segmentos que unen los vértices correspondientes entre la figura original y la de la derecha, que ya sería la que se obtiene por movimiento. En el literal B nos dice, expresa simbólicamente la relación entre los segmentos trazados en A y la recta L. Vamos a ver, la recta L se nos ha ocultado un poco por haber trazado otros segmentos, pero esta es la recta L, esta que estoy trazando de color amarillo. Entonces, ¿qué relación podemos ver con cada uno de estos segmentos? A de A', de B a B', C a C' y D a D'. Que
acá justamente se forman 90 grados porque queda en forma de L. Aquí hay 90 grados y aquí hay también 90 grados. Entonces podemos decir que la relación entre la recta L y cada uno de los segmentos se expresaría con el símbolo de perpendicularidad. Es decir, por ejemplo, que de A, el segmento A' es perpendicular con la recta L. De igual manera podríamos decir B a B' es perpendicular con L, de C a C' es perpendicular a L y de D a D' es perpendicular a L. Entonces aquí ya tenemos nuestro literal B. En el literal C nos dice que expresemos, que nombremos M al punto que es la intersección entre CC' y L. Entonces aquí tenemos CC' y aquí tenemos la recta L. Le vamos a dar otro color y sería este punto que vemos acá. Le vamos a dar un mejor color porque ese no se logra distinguir para que podamos visualizar. Vamos a dar verde. Entonces este sería el punto M, el punto donde se intersecta el segmento CC' con la recta L. Ahora en el literal D nos dice que expresemos simbólicamente la relación entre el segmento CM y C'M. Entonces vamos a trazar esos segmentos para que tengamos un poquito más de claridad. ¿Cuáles son? El segmento de C a M sería este y el segmento de C' a M sería el que está a la derecha. Entonces nos pide que establezcamos una relación, es decir, cómo son esos segmentos. De antemano podemos establecer que ambos segmentos son paralelos, es decir, CM, el segmento CM es paralelo con el segmento C'M. Y ahora respecto a la longitud, veamos el segmento CM, el de color morado, cubre 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y el segmento C'M, el de color naranja, cubre 1, 2, 3, 4 cuadritos también. Entonces tienen la misma longitud. Por lo tanto, el segmento CM es igual al segmento C'M. Eso es, ya tenemos resuelto el problema. Vamos a ver el comprende. Dice, el movimiento que se realiza doblando el dibujo por medio de un eje se llama simetría y el eje se le llama eje de simetría. Es decir, en este caso la recta L funcionaba como eje de simetría. Es ahí donde se ha hecho un doblez de dichos cuadriláteros. En la simetría, el segmento que conecta dos puntos correspondientes se intersecta, es decir, se corta con el eje perpendicularmente. Se corta formando un ángulo de 90 grados y además forma dos segmentos iguales. Así en el ejemplo, el segmento CC' es perpendicular con la recta L, es decir, aquí forma 90 grados, y además el segmento que va desde C hasta M es igual al segmento que va desde C' a M, es decir, tienen la misma distancia, la misma longitud. Y nos dice, en el ejemplo, la recta L pasa perpendicularmente por el punto medio del segmento CC'. A esta recta se le llama mediatriz de CC'. Es decir, que M es el punto medio y esta recta L sería la mediatriz del segmento. Dice acá, en geometría se utilizan símbolos como dos líneas para denotar dos o más segmentos son iguales. Por ejemplo, para denotar que AB es igual a BC, se puede colocar esas dos líneas así juntitas y chiquitas para denotar que tienen la misma distancia. Aquí lo que les piden a ustedes es que dibujen la figura simétrica en cada imagen respecto a la recta L y a la recta M respectivamente. Voy a hacer el primer ejemplo, el primer ejercicio. Para trazar simetría debemos de utilizar preferentemente una escuadra para marcar 90 grados. Recordemos que las rectas al momento de cortar, cuando estemos moviendo por ejemplo el punto C, el punto A, el punto B, con esta recta L deben de formar 90 grados. En este caso no va a ser tan difícil, en este sí. Habría que utilizar una escuadra, apoyarla sobre la recta M y cuando lleguemos a tocar el punto C, ahí trazamos la línea y luego seguimos avanzando la línea la misma distancia. Entonces hay que tener ese cuidado.
Voy a utilizar aquí mi regla. En este programa no tengo escuadra, así que voy a utilizar regla, pero aquí pues no va a haber mayor problema con respecto a los 90 grados. Voy a acercar un poco más para distinguir y voy a trazar aquí. Se forman 90 grados con la regla y la recta L, y vemos que tiene tres cuadritos. Entonces el otro punto A, el A' va a estar tres cuadritos sobre la regla después de la recta L. Es decir, aquí tenemos tres cuadritos y de acá a acá vamos a tener otros tres cuadritos. Ahí iría el punto A'. A'. Vamos a quitar la regla. Aquí iría el punto A'. A'. Ahí está. De igual manera vamos a hacer para el punto C. Lo único que desea la recta L, hay dos cuadritos, entonces el punto C va a quedar dos cuadritos después de la recta L. Ahí ya hemos puesto y aquí sería C'. Luego el punto B, el vértice B tiene una distancia de 4 cuadritos respecto a la recta L, entonces hay que contar 4 cuadritos después de la recta L para ubicar el punto y sería acá. Ahora unimos esos tres puntos, el A', el B' y el C', y ahí tendríamos el triángulo respectivo de dicha simetría, de aplicar dicha simetría. A ustedes ya con regla el triángulo pues les va a quedar mucho mejor. Ahora para el caso del segundo ejercicio hay que utilizar escuadra, como les menciono. La escuadra de tal manera que quede eh, así apoyada. Digamos, voy a dibujar aquí la escuadra. Digamos, puede ser aquí la escuadra, así. Aquí tenemos la escuadra. Entonces así la colocan y que esté apoyada sobre la recta M. Cuando ustedes toquen el punto C, entonces trazan la línea con el lápiz y luego miden esa distancia y continuando la misma dirección van a medir la otra distancia. Así pondrían el punto C' y harían para cada uno de los demás casos. Hay que hacer los dos ejercicios.